y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y te será limpio. Y Naamán se fue enojado, dice, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de su Jehová, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Acá hay algo que quiero que vea. Abana y Farfar eran ríos muy hermosos en la ciudad de Damasco, ¿no? Eran ríos muy lindos. Y el río Jordán era un río que quizás a nadie le gustaba, y entonces él decía, Abana y Farfar son ríos hermosos. Dice, ¿por qué no me dice por lo menos para que yo me bañe en esos ríos? Y justamente me está mandando para que me zambulle 7 veces en el río Jordán. Entonces dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño limpio, y quedó limpio. Y volvió a varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptaras algunas cosas, pero él no quiso. Porque muchas veces la gente, yo quiero que tú sepas que muchas veces la gente, y la mayoría de las veces la gente piensa que dándole un obsequio, no pronuncio bien las palabras por ahí, pero la gente muchas veces piensa y dice, que dándole un obsequio a Dios o algún presente a Dios, la bendición será más grande. Cuando tú eres el mejor ofrendante, el mejor diezmista de la iglesia, el que más diezmo da, bueno, yo tanto cobro, pastor, y tengo que dar mi diezmo. Claro que sí, está bien, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, es bíblico, la palabra de Dios lo afirma y lo dice, que todas esas cosas es bíblico, pero no creas que porque eres el que más ofrenda a la iglesia vas a recibir más bendición. La palabra dice que Eliseo le dijo no a los presentes. Encima llevó 10 denarios de dinero, ¿no? 10 eran mucha plata y mucho oro también le llevó, pero Eliseo no aceptó ese presente o ese obsequio que le había llevado esta mujer, este hombre, ¿no? Y ahora quería ir a la palabra de Dios allí en Primeras de Reyes. Ahí le voy a pedir a la sierva de Dios que me ponga en Primeras de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17 y el versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios, Primera de Reyes. Él provee nuestras necesidades. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17 y del versículo 5. El capítulo 17 ya está bien, vamos a leerlo ahí. Acá la palabra de Dios habla que Él provee las necesidades. Dice, Elías predice la sequía. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto es algo maravilloso, que muchas veces quien menos te imagina te va y te lleva el alimento. Quien menos te imagina, mira, Dios. Uno dice, pero ¿por qué un cuervo le tiene que llevar comida a Elías? ¿Por qué un cuervo le tiene que dar de comer a Elías? Pasa que muchas veces nosotros tenemos que ver, hermanos, que el que menos te imagina muchas veces te alimenta.
Muchas veces el diablo mismo se equivoca y hace cosas para que tú te alimentes, hace cosas para que tú puedas comer, para que tú puedas alimentarte, para que tú puedas hacer las cosas de Dios. Y dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepa. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepa de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió diciendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Muchas veces tú piensas y dices, con lo poco que tengo, ya con esto me voy a morir. La gente muchas veces, hermano Pedro, hermano Jamí, dice, pero ya soy viejo, ya tengo tanta edad y me voy a morir así, voy a morir sentado siempre en la banca, voy a morir con la misma posición financiera, voy a morir con la misma situación, voy a morir siempre trabajando en el mismo lugar, voy a morir siempre haciendo esto y aquello. Es que muchas veces la gente se equivoca. Y mira lo que decía esta mujer viuda. La mujer no sabía, la mujer no tenía ni una idea de con quién estaba hablando. Y bueno, es Elías, un ser humano, pero no sabía quién era el Dios que Elías servía. La palabra de Dios dice que Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después hará para ti y para tu hijo. Mira, hermanos, muchas veces de la ceniza salen cosas grandes, cosas poderosas. Muchas veces tú te encuentras en la misma ceniza, caminas sobre la ceniza, vives con la ceniza. La ceniza no sirve para nada. La ceniza no sirve ni siquiera. Yo me acuerdo que allá en Paraguay la ceniza, como teníamos allá la cocina esa de leña, que daba pura ceniza. ¿Cómo se llama, hermano, ese? El brasero ese, sí, el brasero ese. Y uno lo usaba eso para cocinar, para calentarse un poco cuando hacía frío. Y la ceniza que quedaba abajo, la sobra, esa ceniza, ¿sabe para qué servía eso? Era algo inservible y tan feo, por lo menos para algo servía, pero para algo muy feo, como allá le llaman el baño común, ¿no? Allá en Paraguay le llaman el baño común, el baño ese que lo tiene allá en el fondo, que hace un pozo grande y hace una casita cuadradita así. Bueno, ahí uno va y hace sus necesidades, o sea, lo tapas con madera y le dejas el huequito ese para que ahí puedas hacer tus necesidades. Y para que no se junte mucha mosca, y para que no largue tanto olor, uno iba y la ceniza lo echaba alrededor del baño común ese. Y imagina, usted dice, para eso sirve la ceniza. Y el diablo lo que quiere es que tú vivas en la ceniza. El diablo lo que quiere es que tú vivas en la nada. Lo que quiere el diablo que tú vivas. Allá en el libro de Isaías, capítulo 60, ahí mismo Dios dice que en vez de luto, que le dé su gloria, ¿no? Porque el diablo lo que quiere es que la gente viva en la ceniza y que vivas enlutado, viva bajo la opresión del diablo. Pura ceniza y nada más. Pero muchas veces de la ceniza uno sale y es exaltado por Dios. Yo te puedo decir que yo vengo de la ceniza, vengo de la nada. Hoy en día, para la gloria de Dios, tengo dones espirituales que Dios me ha dado, que no lo compré con dinero, no lo compré con oro, lo compré, pagué el precio, pero orando a Dios, clamando a Dios. Hoy en día Dios me dio este ministerio, esta iglesia, para que yo pueda cuidar todo para la gloria de Dios. Pero si ustedes saben de dónde yo vengo de la ceniza,
vengo de donde no había nada, vengo de donde no tenía futuro. Hasta el diablo ha puesto una enfermedad incurable en mi garganta. Tenía solución en una operación, pero de tanto fumar y todos los días fumar, se me pudrió la garganta, se me pudrió totalmente la garganta y me iba a quedar hablando con un aparato como esos robots, y algo impresionante, algo muy feo, que el doctor me dijo que yo iba a quedar hablando con eso. Pero bueno, cuando ya estaba al hospital y faltaba aproximadamente 3 días para mi operación, me acordé de Dios y de la promesa de Dios, y Dios me sanó para la gloria de Dios. El doctor me había dicho que no iba a poder hablar más, no iba a poder predicar más, no iba a poder cantar más, no iba a poder gritar más. Hoy en día, no sé si en Río Gallegos soy el pastor más gritón, porque cuando estoy en el altar, cuando siento la presencia de Dios, empiezo no gritar, pero de la emoción uno empieza a hablar más fuerte, y la gloria de Dios se mueve. La gloria de Dios se mueve. No solamente se mueve cuando grito, en todo tiempo la gloria de Dios se mueve, pero hay un momento que Dios te da tanta potencia, la unción de Dios es tan potente que te empezás a emocionar espiritualmente. Yo quiero que tú hagas una diferencia, la emoción espiritual y la emoción terrenal. La emoción terrenal muchas veces te pasa porque te compraste una casa, te emocionaste, te compraste un auto, te emocionaste, te regalaron algo lindo, te emocionaste. No, la emoción espiritual es algo maravilloso, es algo fuerte, es algo que te levanta. A mí muchas veces el Espíritu Santo me emociona a la madrugada, y yo me pongo a orar y empiezo a llorar y digo, wow, gloria a Dios, y empiezo a gritar en silencio. No sé cómo les puedo explicar, pero abro mi boca así grande y digo, gracias Señor, gracias Dios, porque tú eres grande y poderoso, y lloro ante la presencia de Dios. Pero esas cosas son maravillosas, son la emoción que Dios te da. Pero bueno, uno pensando y dice, Dios me sacó de la ceniza del mundo donde ya no servía para nada, y hoy en día canto, hoy en día toco instrumento, hoy en día predico la palabra de Dios, hago su voluntad porque Dios me ha hecho libre. Dice que le dijo el apóstol, el profeta Elías, que ponga debajo de la ceniza esa pequeña torta cocida y le cocine bajo de la ceniza y que le traiga, y después hará para ti y para tu hijo. Mira, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Muchas veces Dios te dice, la maldición se va a terminar, la pobreza se va a terminar, y no va a haber escasez. No va a haber escasez. No va a escasear tu fe. No vas a menguar en fe. No va a pasar nada, pero nada va a pasar hasta que un milagro poderoso acontezca sobre tu vida. Esto pasa mucho con las personas que sufren de la injusticia. Mira, cuando tú te aferras a Dios, Dios te dice, tu fe no se va a escasear, no vas a menguar hasta el día. Y uno dice, el milagro de lo que ellos estaban esperando era la lluvia. Ellos estaban esperando el milagro de Dios, que llueva. Era uno de los mayores milagros que podía acontecer en ese lugar. Pero entonces le dijo, hasta que llueva, no va a escasear, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que llueva. Entonces Dios le estaba diciendo, hasta que yo traiga milagro y bendición y abundancia, no va a escasear, va a haber un milagro, vas a ver la gloria de Dios. Por eso es que tú tienes que decidir, tomar la decisión y ves para que puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y dice más adelante, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué maravillosa palabra. Puedo seguir leyendo más porque también habló ahí de algunas enfermedades que ha causado mucha tristeza en los corazones, pero cuando Dios habló, Dios sanó. Dios provee nuestras necesidades. La maravilla de Dios es grande, hermano, sobre nuestra vida. Ya estuvimos hablando sobre la sanidad que Dios trajo sobre el general Naamán en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 13. Ya estuvimos hablando que tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán, y él no quiso, primeramente quiso ir a otro río, entonces
primeramente él quería que el profeta vaya y ponga su mano sobre él, pero bueno, Dios lo hizo como él lo quiso. Muchas veces Dios te sana de una manera diferente de lo que tú esperabas. Muchas veces Dios te tiene que sacudir primero, zambullirte, tienes que zambullirte primero en su presencia para que te sane.